Los conflictos más grandes que la humanidad ha tenido la desdicha de librar han sido definitivamente las dos guerras mundiales. Guerras que, a pesar de ser categorizadas como sucesos en el que se involucró a todo el planeta, la participación de varios países y poblaciones ha sido oscurecida en favor de los países occidentales y asiáticos que iniciaron los conflictos y que los lucharon de principio a fin. En este video se hablará de aquellos hombres africanos bajo el dominio colonial francés y británico que partieron de sus hogares y fueron llevados lejos por sus imperios coloniales para luchar y morir. La práctica de conscripción forzada y reclutamiento por parte de un conquistador a un pueblo conquistado no es nada nuevo. Los imperios multiétnicos, desde la antigüedad hasta hace relativamente poco, siempre han utilizado a sus ciudadanos de segunda clase, extraídos de regiones lejanas, para pelear en sus guerras, usualmente con el objetivo de no dañar la demografía del pueblo dominante. Los imperios coloniales europeos no eran ajenos a estas prácticas, pero no fue hasta la Primera Guerra Mundial donde se realizó en masividad. Una movilización de población negra que no se había visto desde tiempos del comercio de esclavos transatlántico. Francia tenía su legión extranjera, muchos de sus miembros africanos, junto con decenas de regimientos de infantería y caballería compuestos por hombres senegalenses, congoleños, somalíes, marroquíes y demás territorios de África Occidental francesa como Argelia y Tunisia. Estos regimientos estaban organizados bajo un sistema jerárquico que reflejaba las estructuras coloniales, a diferencia del ejército regular francés. El sistema de reclutamiento para los regimientos africanos combinaba el alistamiento voluntario con la conscripción forzada. Aún así, los reclutas veían el servicio militar como una oportunidad para escapar de la pobreza, para acceder a una formación profesional o adquirir un estatus social más elevado. No obstante, en muchas ocasiones los métodos de reclutamiento eran coercitivos, especialmente durante el periodo de guerra donde la necesidad de más hombres era más crítica, cuando las colonias eran forzadas a suplir las necesidades de tropas del ejército francés. Los oficiales superiores, como coroneles y generales, eran de origen francés, mientras que lo más bajo de la tropa estaba compuesta casi por completo de africanos. Aún así, los soldados coloniales aún podían ascender de rango, quizá hasta el rango de capitán, representando una concesión significativa en un sistema que normalmente los excluía de posiciones de liderazgo. Este sistema de movilización y ordenamiento de grandes cantidades de soldados negros también se implementó cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída de Francia y la creación del gobierno títere Vichy controlado por la Alemania nazi, se exigió la completa cooperación de todas las colonias francesas, mientras el legítimo gobierno francés liderado por el general y de facto líder de Francia, Charles de Gaulle, pidió abiertamente la continuación de la guerra contra los alemanes bajo un gobierno de la Francia libre. Desde Londres, de Gaulle emitió un llamado a los franceses para resistir al enemigo, rechazando el armisticio. Este llamado fue tanto para los franceses subyugados en Francia como para sus colonias. Mientras que en el norte de África se permaneció leal a los Vichy, las colonias del África ecuatorial francesa como Chad, Camerún y el Congo francés se unieron rápidamente a la Francia libre entre agosto y noviembre de 1940. Estas colonias ofrecieron sus recursos, sus soldados y una base territorial desde donde lanzar operaciones contra las fuerzas italianas y alemanas. Estas campañas, que por el valor de los soldados africanos, tuvieron éxito en combatir a las fuerzas del eje. En el caso británico, aunque los ingleses se jacten de resistir solos entre 1940 y 1941, la verdad es que utilizaron su vasto imperio transoceánico para sumar al menos 600,000 hombres africanos salidos de sus colonias para pelear por el imperio británico a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. La mayoría fueron forzados a la conscripción y se desempeñaron con distinción, en especial en las campañas del norte de África en la primera mitad de la guerra para la defensa del Canal de Suez, resistiendo ofensivas italianas y alemanas hasta que Estados Unidos se unió al conflicto, despejando el teatro africano de fuerzas del eje y esparciendo las brigadas africanas para luchar por Asia, Europa y Medio Oriente. Para cuando la guerra terminó en una victoria aliada, la importancia de las colonias africanas en la realización de esta victoria era innegable. La valentía de los africanos en el campo de batalla, su voluntad a la hora de pelear y morir por sus amos europeos,
les ganó una gloria tan grande que abrió la puerta a que las colonias pudieran debatir su soberanía e independencia. A pesar de esto, muchos veteranos africanos de los ejércitos coloniales no son reconocidos a día de hoy. No gozan de la atención mediática ni compensaciones de gobierno que sus contrapartes occidentales sí tienen. La movilización de tropas coloniales en África durante las guerras mundiales revela tanto la dependencia de las potencias coloniales de los recursos africanos como las contradicciones del sistema colonial. Estas tropas no solo salvaron de la derrota a los británicos y a los franceses durante sus guerras más importantes, sino que también sentaron las bases para sus futuras demandas de independencia.